Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes con todos. Vamos a Buenas esperar. tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hay que esperar un momento para poder dar inicio con la clase. Ya estoy compartiendo mi pantalla. Espero que estén logrando visualizar, jóvenes y señoritas. Hay que esperar un momentito para poder dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Hay que esperar, ¿no?, que sus demás compañeros se conecten a lo que es el aula virtual. Esperamos un momento, jóvenes y señoritas. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Ya vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE, ¿no? Darles la bienvenida. Indicarles, bueno, que ustedes sigan continuando con sus estudios hasta poder ir concluyendo, ¿no?, con sus estudios hasta poder ir obteniendo sus certificados de estudios. También, ¿no?, tienen que ir quizás recomendando, ¿no?, a sus quizás familiares o amistades que esta institución pues no va cumpliendo, ¿no? Yo sé que de acuerdo a lo que se les está indicando estamos cumpliendo, ¿no? Como bien saben, pues con este aula virtual que se está realizando, ¿no?, de las clases virtuales. En mi persona vamos a llevar el área de razonamiento matemático, ¿no? El tema que se va a aprender el día de hoy es de regla de 3. La docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos porque todas las clases están siendo grabadas, ¿no?, para que ustedes lo puedan ir visualizando y también, ¿no?, para aquellos compañeros que no lograron entrar al aula virtual lo puedan ir visualizando. La segunda recomendación es que ustedes tienen que ir participando, ¿no? Para ello, pues nosotros tenemos que activar nuestro micrófono. Una vez participado, desactivamos nuestro micrófono. Posiblemente puedan tener algún inconveniente, ¿no?, con sus micrófonos, quizás algunos están en el trabajo, lo pueden realizar también su participación a través del chat. Y nunca olvidarnos, ¿no?, para poder ingresar al aula virtual debemos de estar entrando, ¿no?, con nuestros propios nombres y apellidos. Si en caso alguno de ustedes está ingresando con otros datos, tienen que ir indicando a través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando, ¿no?, todo lo relacionado sobre el tema que se va a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio a la clase. En primer lugar, vamos a ir viendo los saberes previos, ¿no? Lo que nos habla magnitud matemática, o sea, es aquella cuyo cambio puede ser un aumento o disminución, o sea, se puede expresar con unidades, es decir, se puede medir. Magnitudes proporcionales son aquellas que al compararse cambian en forma proporcional, ¿no? Y en realidad vamos a ver el tema de regla de 3. En este caso, o sea, la regla de 3 son dos. Una regla de 3 simple y el otro es compuesta. En primer lugar, vamos a ir indicando la regla de 3 simple. Está subdividido por 2, ¿ya? Uno que es directa y el otro que es inversa. O sea, se llama regla de 3 simple directa y otra es regla de 3 simple inversa. Y la otra, ¿no?, que le estaba diciendo, la regla de 3 compuesta. O sea, tenemos dos clases de regla de 3, simple y compuesta. Lo que es simple sí se va subdividiendo a lo que es indirecta y inversa. Para que ustedes, ¿no?, tengan en cuenta la diferencia que existe entre estas dos reglas, tanto de simple y compuesta, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nos habla de simple, ya vamos a utilizar, o sea, dos magnitudes. Se utiliza simplemente dos magnitudes. Cuando es compuesta, puede ser, en este caso, de 3 o más magnitudes, ¿no? Puede haber 3 magnitudes, 4 magnitudes, ya depende del ejercicio que nos esté indicando. Vamos a tener que considerar esas magnitudes. Ahora, cuando nos habla directa,
O sea, si una de las magnitudes está aumentando, el otro también va a aumentar, ¿no? Si el otro disminuye, o sea, si uno está disminuyendo, el otro tiene que disminuir. Esa es de manera directa. ¿Y cómo desarrollamos? O sea, en forma de aspa. Cuando es inversa, lo que sucede es acá ya que en la primera, o sea, en la primera magnitud puede aumentar y la otra magnitud va a disminuir. O quizás la primera magnitud disminuye, la otra magnitud va a tener que aumentar. ¿Y cómo desarrollan? De manera directa. De esa forma se va a desarrollar. Pero para poder entender, vamos a ir viendo, ¿no? Detalladamente cada uno de ellos. La regla de 3 simple. Es aquella, ¿no? Que se aplica cuando en el problema, o sea, participan solo 2 magnitudes. Es lo que les decía, ¿no? Tan solo 2 magnitudes se va a tener que utilizar. Y estas se dividen en 2 tipos. Regla de 3 simple directa y el otro es la regla de 3 simple inversa. Vamos a ver en primer lugar la regla de 3 simple directa. Se usa, ¿no? Cuando las 2 magnitudes son directamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que si una de ellas aumenta o disminuye, la otra también debe aumentar o disminuir proporcionalmente. Tenemos ahí las magnitudes, o sea, nos van a dar las condiciones, por ejemplo, A, ¿no? En la primera magnitud, en la otra magnitud que va a ser B, el otro nos puede decir C y el otro es lo que nos va a pedir hallar. Nos está diciendo, ¿no? Si una de las magnitudes aumenta, el otro también va a tener que aumentar. Si el otro disminuye, el otro también va a tener que disminuir. ¿Y cómo desarrollamos? En forma de aspa. Ahí está. ¿Quiénes se va a multiplicar? A por X va a ser igual a ¿quién? A C por D. Esta palabra, pues, no es, ustedes tienen que saber, ¿no? Cuando les dice proporcionalmente, o sea, esa es la palabra clave que tienen que tener en cuenta cuando habla, por ejemplo, aumenta o disminuye, y acá les dice aumenta o disminuye. Quiere decir, si uno de ellos aumenta, el otro también va a tener que aumentar. Si uno de ellos disminuye, el otro va a tener que disminuir. Entonces, se va indicando proporcionalmente. Tenemos el ejemplo. Tenemos el primer ejemplo, nos dice lo siguiente. Si 12 obreros, dice, hacen 200 metros de una zanja, ¿cuántos metros harán 15 obreros? Para la resolución, vamos a ir viendo, en primer lugar, número de obreros. ¿No? Acá nos habla del número de obreros. ¿Cómo se van a dar cuenta qué magnitudes es lo que van a sacar? Por ejemplo, acá se repite obreros, acá hay obreros. ¿Qué más nos habla? Metros. ¿Y cuántos metros nos habla? O sea, esas palabras que se van repitiendo son las magnitudes que ustedes tienen que ir considerando. La primera magnitud, o sea, número de obreros. Y la otra magnitud es metros de zanja. En el número de obreros, la primera condición nos está diciendo que hay 12 obreros. ¿Cuántos metros de zanja habrá? 200 metros de zanja. ¿Qué más? 15 obreros. No sabemos cuántos metros de zanja van a tener que realizar. Y ustedes tienen que ir analizando, pues, ¿no? Tenemos ahí el número de obreros. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando. Al inicio hemos tenido 12 y luego estamos teniendo 15. Esa forma ustedes tienen que ir analizando, ¿no? Teníamos 12 y ¿qué pasa luego? Tenemos ya 15. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando. Y si está aumentando, ¿no? La cantidad de obreros, ¿qué va a suceder en los metros de zanja? También van a tener que aumentar, pues. ¿No? Si tenemos pues más obreros, van a tener que hacer más metros de zanja, ¿no? De esa forma ustedes tienen que ir analizando. Pero para el desarrollo, estas de acá, donde yo voy colocando estos círculos que le va diciendo aumenta, aumenta,
No vamos a tener que considerar, único para que ustedes me logran comprender, estoy considerando esas condiciones. ¿Qué hacen luego? Multiplican en aspa. ¿Qué hacemos? Multiplicamos en aspa. ¿Quién se multiplica? 12 por X es igual a ¿quién? A 15 por 200. Y ahí multiplicamos, ¿no? 12 por 15 igual a 15 por 200. Primero multiplicamos 15 por 200. Eso nos sale 3000. Y el 12 por X va a bajar. ¿Qué hacemos luego? Este 12, ¿qué va a pasar? Va a pasar al otro lado a dividir, donde X es igual a 3000 entre 12. ¿Y cuánto es 3000 entre 12? Sale 250 metros. X es igual a 250 metros. De esa forma, ustedes tienen que ir desarrollando, ¿no? En primer lugar, ustedes tienen que saber analizar el ejercicio, ¿no? Acá es fácil, nosotros pues podemos ir indicando el desarrollo. Tenemos que hacer una multiplicación en aspa, ¿no? Y lo único que nos queda ya es ir trasladando a un lado todos los números y quedarnos pues con la variable, ¿no? Al final, y encontramos la respuesta. Pero cuando ya vamos a ir viendo en los ejercicios, o sea, vamos a tener que analizar, ¿no? Como en este caso se ha ido analizando, ¿no? Para ello, pues, se les está indicando de qué manera, ¿no? Se va analizando para la resolución de los ejercicios. Ahora vamos a ir viendo la regla de 3 simple inversa. Se usa, ¿no? Cuando las dos magnitudes son inversamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que si una de ellas dice aumenta o disminuye, la otra debe de disminuir o aumentar proporcionalmente. Lo que quiere indicarnos, en este caso, ya en la regla de 3 simple inversa, lo que va a suceder es, si uno está aumentando, el otro, ¿qué va a suceder? Va a disminuir. Si el otro está disminuyendo, el otro va a tener que aumentar, o sea, lo contrario. Ya esa forma se refiere esta palabra, proporcionalmente. De esa forma, ustedes tienen que ir analizando. Tenemos la magnitud 1, magnitud 2. Ahí está la A, la B, no tenemos lo que es la C y uno de ellos que nos van a tener que pedir. En este caso se va a tener que analizar, ¿no? Primero, si uno de ellos aumenta, el otro disminuye. ¿Qué más nos dice? Si uno de ellos disminuye, el otro va a tener que aumentar. ¿Y cómo van a desarrollar? Una multiplicación de manera directa. Ahí está, de manera directa se va multiplicando. ¿Quién se va a multiplicar? A por B igual a ¿quién? A C por X. De esa forma es lo que vamos a tener que multiplicar. Veamos a continuación el ejemplo. ¿Ya? Vayan planteando, a ver un momentito, vayan planteando, ¿no? Así analizándolo. A ver, intenten, a ver un momentito, ya, jóvenes señoritas.
Ya lograron desarrollar, jóvenes y señoritas. Acá, ¿no? Les dice, si 12 obreros hacen una obra en 20 días, ¿en cuántos días, dice, le harán 15 obreros? O sea, primero ustedes tienen que ir indicando las magnitudes, ¿no? Tenemos lo que son obreros y los que son días. ¿De dónde estoy sacando? Estoy sacando del ejercicio, ¿no? Ustedes de esa forma, ustedes tienen que ir sacando esas magnitudes. Acá les va indicando obreros y les va indicando días. Ahí están los obreros y días. Igual acá, mira, acá cuántos días les pide, cuántos días, y aparte también les habla de obreros. O sea, de esa forma ustedes sí tienen que ir analizando. Bueno, en estos dos casos que hemos estado viendo, no tanto de regla de tres simple directa y lo que es inversa, estamos viendo dos magnitudes, ¿no? Pero cuando ya vamos a ir viendo la regla de tres simple, en este caso compuesta, la regla de tres compuesta, vamos a ver varias magnitudes, ¿no? Y para ello, pues ustedes tienen que ir analizando también. En el ejercicio, en el ejemplo nos indica que 12 obreros, ahí tenemos 12 obreros. ¿Cuántos días están realizando? 20 días. En la pregunta nos dice cuántos días, bueno, no sabemos, le harán 15 obreros, ahí están 15 obreros, no sabemos en cuántos días. Ahora tenemos que analizar, donde nosotros tenemos los números, ¿no? Primero es ahí lo que analizan. Que suponiendo que acá debajo de su cuenta de ese 15 hubiera está la variable, entonces ustedes tienen que analizar este lado. Ya depende de cuál de los lados, no necesariamente en ese lado vamos a estar analizando, ¿no? Puede ser en este lado, también tenemos que analizar. Pero ya depende de esta variable donde esté ubicada. Quizás puede estar ubicada en esta posición, quizás acá. Bueno, en este caso estamos viendo que en los obreros hay números, ¿no? Que están 12 y el otro es 15. ¿Qué sucede acá? Tengo 2 obreros y acá, ¿qué está sucediendo? Está aumentando la cantidad de obreros. Si está aumentando, ¿no? La cantidad de obreros, ¿qué va a suceder con la cantidad de días? Va a tener que disminuir, pues, o sea, esa obra van a tener que realizar en menos días, pues, ¿no? Si tenemos, o sea, más personas, la obra se va a tener que realizar en menos días. De esa forma, ustedes tienen que ir analizando. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos de manera directa. ¿Quiénes se van a multiplicar? 12 por 20 y lo van a igualar con lo otro, ¿no? Que la otra flecha que va indicándose 15 por X. Ahí tenemos. Multiplicar 12 por 20 que sale 240 y 15 por X es 15X. X va a ser igual a ¿quién? A 240 entre 15. ¿Cuánto es eso, jóvenes y señoritas? ¿Cuánto es? 16. Ya, muy bien. A ver un momentito, ¿ya? Ya, muy bien, me indicaban que era 16. Ahí está, ¿no? X es igual a 16 días. Y ustedes, mira, para que se den cuenta ese análisis, ¿qué sucede? Tengo acá 20 días y acá es 16. Mira, ¿qué sucedió? Mire, y estoy indicando mi condición que es menos días. Y es cierto, pues, ¿no? Mira, si yo tengo más cantidad de obreros, lo estoy realizando en menos días, que me ha salido 16. Y ese análisis que realizan ustedes es la correcta, ¿no? De esa forma, ustedes también tienen que ir comprobando, ¿no? Como bien saben, o sea, no necesariamente en la matemática es desarrollar y desarrollarlo, ¿no? Tenemos que también ir deduciendo si realmente, ¿no? La respuesta que hemos indicado es lo correcto. Ahora, la regla de tres compuesta, ¿no? Vamos a tener lo siguiente.
¿no? Se utiliza cuando en el problema participan más de 2 magnitudes. En este caso vamos a ver, ¿no?, en los métodos de resolución. Para su mejor comprensión vamos a ejemplificar, ¿no?, a través de un problema modelo. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, un ejemplo nada más, o sea, vamos a ver 2 métodos. El método de los signos, ¿no?, que es ese método, y aparte también vamos a ir viendo el método de las rayas. Por cualquiera de esos 2 métodos, o sea, ese mismo ejemplo, nos tiene que salir la misma respuesta. Este método de los signos, ¿no?, se debe tener cuidado en reconocer todas las magnitudes. O sea, luego se selecciona la magnitud que contiene a la incógnita. Se compara, ¿no?, cada una de las restantes con la incógnita para saber, ¿no?, si son directamente proporcional o inversamente proporcional con ella. Finalmente, se iguala la incógnita al valor, ¿no?, que se encuentra en la parte superior a ella, multiplicando las restantes en forma de fracción, teniendo en cuenta que si son directamente proporcionales, sus valores se invierten, y si son inversamente proporcionales, los valores se deben mantener. Y se va mostrando, ¿no?, a continuación el ejemplo. Estamos viendo ahí en el ejemplo, ¿no? Tenemos ahí que 8 hombres, dice, hacen 8 casas en 8 años, trabajando 3 horas diarias. Acá la pregunta nos dice, ¿cuántos hombres harán el doble de casa, ¿no?, en la mitad del tiempo anterior, trabajando 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior? Ustedes, así como ahí analizando, ¿no?, con la anterior regla que hemos estado viendo, igual acá ustedes tienen que analizar, me refiero pues, ¿qué magnitudes se va a tener que utilizar? Mira, acá tenemos que hay hombres, nos habla, ¿qué más? Nos habla de casas, ¿qué más nos habla? Años, trabajando, ¿qué cosa? 3 horas diarias. Acá nuevamente repite hombres, ahí está hombres, harán el doble de casa, también, bueno, casa ya lo subrayé. A la mitad del tiempo anterior se refiere al año, y luego nos habla de 6 horas diarias en un terreno que ofrece una dureza, ¿no? Nos habla de dureza con respecto al anterior. Entonces, para ello, nosotros pues vamos a ir escribiendo esas magnitudes. Ahí tenemos lo que son hombres, ¿no?, casas, horas diarias, años y dureza. En primer lugar, nos está diciendo que 8 hombres, ahí está 8 hombres, hacen 8 casas, ahí está 8 casas. ¿Qué más nos habla? Horas diarias, nos está diciendo 3 horas diarias. Nos habla de años, ahí está 8 años. Trabajando, bueno, ahí no, en 3 horas ya lo completamos, 3 horas diarias. Y acá nos habla una doble dureza. O sea, quiere decir, o sea, en este caso, con respecto a la anterior, suponiendo a la anterior es 1, ¿no? Lo estoy considerando acá 1, para ir completando la primera parte. Ahora, en el otro nos dice, ¿cuántos hombres? No sabemos, X. Harán, dice, el doble de casas. Si en el anterior era 8, el doble sería 16. En la mitad del tiempo anterior, o sea, del tiempo se refiere en años. Si en año es 8, la mitad sería 4. Trabajando 6 horas diarias, ahí está, 6 horas diarias. En un terreno dice que ofrece una doble dureza, ahí está, doble dureza. El anterior, como le hemos considerado 1, es 2. Si hubiera considerado 2, hubiera sido 2 su doble, pues hubiera sido acá 4. Ya depende de qué número se está considerando acá. Acá, para que ustedes tengan en cuenta, ¿no?, si es directamente proporcional o es inversamente proporcional. O sea, cuando es directa, nosotros, o sea, por ejemplo, las casas, nosotros lo podemos visualizar.
Ahora, ¿qué sucede con las horas diarias? Pues, o sea, nosotros no lo podemos visualizar, ¿no? Quizás, bueno, que cuando es un reloj todavía, ¿no? Pero así que digamos horas, no lo vemos, pues, ¿no? En cambio, cuando decimos casa, ya, pues es un modelo. Pero si yo les dijera un reloj, ahí sí, rapidito se nos viene un modelo, la imagen me refiero, ¿no? De un reloj. Eso, ¿para qué les digo de esta forma? Para que ustedes sepan diferenciar. Cuando es directa, o sea, nosotros podemos quizás ver, quizás podemos palparlo, ¿no? Por ejemplo, la dureza nosotros lo podemos palpar, pues no podemos, o sea, tocar con nuestras manos. Entonces, de esa forma se ha ido analizando. Por ejemplo, las casas es de manera directamente proporcional, horas diarias es inversamente proporcional, lo que es años, inversamente proporcional, la dureza, directamente proporcional. Pues se va a ir analizando, ¿no? En este caso, bueno, en la parte de la definición les decía lo siguiente, cuando era directa, ¿se acuerdan o no se acuerdan lo que indicaba? Cuando era directa. Ya, cuando es directa, jóvenes y señoritas, acá miren, voy indicándoles. Bueno, nuevamente está ese esquema, ¿no? Tenemos X va a ser igual 8, ese 8 se escribe, van a multiplicar con quién. Cuando es directamente proporcional, van a tener que invertir, o sea, 16 entre 8. Y cuando es inversamente proporcional, o sea, 3 entre 6, ahí está 3 entre 6. Y cuando es años, 8 entre 4. Y cuando es dureza, 2 entre 1. De esa forma van a tener que ir analizando. Ya lo tienen la multiplicación de todas las fracciones, ¿qué es lo que van a hacer? ¿O qué es lo que van a realizar? Pueden ir simplificando, ¿no? La parte superior y la parte del denominador, ¿no? En este caso sacamos su cuarta de 16, sale 4, 4 de 4 sería 1. Luego 3 por 2 multiplicamos, sale 6, ¿no? En la parte del numerador, ¿con quién se va a simplificar? Con el 6 que se encuentra en el denominador. Ahora, este 8, con este 8 se simplifica, porque 8 entre 8 es 1 y abajo también 8 entre 8 es 1. Y simplemente vamos anotando todos los valores que nos van quedando, ¿no? Como tenemos en el denominador, tenemos que vale 1, simplemente multiplicamos, ¿quién? 8 por 4 entre 1, sigue siendo 8 por 4. ¿Y cuánto es eso? ¿No? Entonces, operando, vamos a encontrar que X es igual a 32. Ese es con respecto, ¿no? Que se está desarrollando con el método de los signos, ¿no? Cuando hablamos método de los signos, se va a tener que utilizar si es directamente proporcional o si es inversamente proporcional. Cuando es inversa, o sea, tal como está, ¿no? Simplemente lo dividimos, pero cuando es directa lo cambiamos, ¿no? De la parte inferior con la parte superior se van a dividir. Método de las rayas, o sea, las magnitudes participantes se colocan según el siguiente orden, ¿no? Que se va observando. Van a tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Donde les habla de PAT y lo que les habla OC. La P es el que produce, se refiere a hombres, máquinas y animales. Ya nunca olvidarse de esas palabras, ¿no? De hombres, máquinas o animales. Y el que ayuda son los rendimientos, eficiencia, habilidad, el tiempo, años, meses, días. Puede ser horas, ¿no? O puede ser quizás horas diarias. Ya acá no está indicándolos, pero ustedes tenemos que deducir el tiempo también, no necesariamente lo que va indicándonos acá. Por ejemplo, acá no observamos dónde hay horas, ¿no? Pero nosotros debemos de sobreentender que las horas también, en el tiempo están las horas. Otro, la obra, ¿no? El trabajo que se está realizando. La C es lo que va en contra, o sea, la dificultad, la resistencia, la dureza. ¿Y cómo van a desarrollar? Mira, lo que es PAT, van a multiplicarse, lo que hacen va a tener que bajar y luego multiplican con la parte inferior. ¿Qué más? De la parte inferior, ¿no? Van a multiplicarse y luego van a tener que subir y luego se multiplican. De esa forma tienen que ir desarrollando. Tenemos ahí el ejemplo.
8 hombres, dice, hacen 8 casas en 8 años, trabajando 3 horas diarias. Ahí la pregunta nos dice, ¿cuántos hombres harán el doble de la casa, ¿no? La mitad del tiempo anterior, trabajando 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior. Ahí se está analizando. ¿No? Se va analizando ahí, ¿no? Como les decía en el anterior, ¿no? Es el mismo ejemplo que se va a tener que desarrollar. Hombres, ahí está, ¿no? Hombres, en este caso están los hombres. Luego, las horas diarias y años, ¿no? Lo que nos hablaba, por ejemplo, no sé si el esquema se le estará mostrando un momentito, ahorita les muestro el esquema para que ustedes se guíen. Ahí está el esquema para que ustedes se acuerden. El que produce nos habla pues de hombres, puede ser máquina y animales, ¿no? Pero según nuestro ejemplo, eso nos habla de hombres. Ahí está, primero se va colocando hombre. Luego van a poner el que ayuda, puede ser rendimientos, eficiencia o habilidad. Bueno, no hay eso de ahí. El tiempo sí hay. ¿Cuáles son? Horas diarias y nos habla de años. O sea, lo tienen que hacer por separado. No hay ningún problema. Lo importante es que tienen que realizar antes de que crucen esta, ¿no? Esta X que se está colocando. Ahora, la obra es las casas que están realizando y luego finalmente lo que va en contra, ¿no? Nos habla de la dureza. Simplemente vamos completando, ¿no? Hombres, nos hablaba de 8 hombres, 3 horas diarias en 8 años, 8 casas, una dureza. Ahora, no sabemos cuántos hombres, nos decía en las horas diarias, nos habla acá, mira, 6 horas diarias, acá está 6 horas diarias. En los años que nos decía, en la mitad del tiempo anterior, o sea, 8 entre 2 es 4. En las casas nos habla de harán el doble de casa, o sea, multiplicamos del anterior que era 8, lo multiplicamos por 2, sale 16. Igual acá una doble dureza, o sea, del anterior que tenemos, que es 1, multiplicamos por 2, sale 2. 1 por 2 es 2. Y simplemente vamos a colocar de esta forma la línea, bajamos y luego colocamos, ¿no? Es la primera. Luego el otro, hacemos esta línea, luego vamos a subir. ¿Para qué realizan? Para que multipliquen, ¿no? ¿Quién se va a multiplicar? El 8 por el 3 por el 8. ¿Con quién más? Con el 16, luego con el número 2. Y luego ponen igual del otro, X por el 6, por el 4, luego por el 8 y por el 1. Y finalmente ya para que ustedes tengan en cuenta, tienen que hacer, en este caso, simplificar. En este caso, primero 8 entre 8 es 1, acá 8 entre 8 es 1. Luego, ¿qué hacen? De 16 sacan su cuarta. 16 entre 4 sale 4. 4 entre 4 es 1. ¿Qué más? Vamos a multiplicar 3 por 2, sale 6. ¿Con quién vamos a simplificar? Con este 6. Y nada más nos va quedando, ¿no? Entonces, X va a ser igual a ¿quién? A 8 por 4 es 32. De esa forma, ustedes tienen que ir desarrollando, ¿no? Ya, o si no, también pueden quizás multiplicar todos los números que se encuentran acá y luego lo dividen con esta multiplicación. Es lo que estoy realizando, jóvenes y señoritas. Ya vemos la forma, ¿no? De cómo desarrollar. Si ustedes se dan cuenta, nos está saliendo el mismo resultado, tanto con el método de los signos y también con este método de las rayas. Pero lo más recomendable para que ustedes desarrollen, acostúmbrense en utilizar con este método de las rayas, ¿no? Y recordarse lo que dice PAT y lo que es O. PAT es el que produce, la A es el que ayuda, la T es el tiempo, la O es la obra y la C lo que va en contra, ¿no? Ustedes tienen que ir recordándose de cómo se va a desarrollar. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. ¿Alguna duda hasta ahí?
Veo que me van colocando un like, quiere decir que están logrando entender. Es así, vamos continuando con la clase. Ahora sí, una vez visto, ¿no? La parte teórica, vamos a desarrollar ya los ejercicios de aplicación. Tenemos ahí el primer ejercicio. Nos dicen, ¿no? Los siguientes 6 máquinas confeccionan 6 chompas en 6 minutos. ¿Cuántas chompas confeccionarán 40 máquinas en 18 minutos? Y vemos ahí la resolución. ¿Qué es lo que vamos a tener que realizar? ¿Cuántas magnitudes estamos observando, jóvenes y señoritas? ¿Cuántas magnitudes estamos observando? ¿No? ¿Qué tipo de regla será? ¿Cuál de regla será? ¿Regla de 3 simple o regla de 3 compuesta? ¿Qué tipo de regla será, jóvenes y señoritas? A ver, vayan analizando, a ver, jóvenes y señoritas. A ver, un momento, a ver, analicen. ¿Qué tipo de regla será, jóvenes y señoritas? ¿Será simple? ¿Será compuesta? En este caso, ¿no? Como se les vamos mostrando, es la regla de 3 compuesta. ¿Por qué? Dirán quizás algunos, ¿no? Se estarán preguntando. Ah, mira, tenemos que es máquinas, nos habla, confecciona 6 chompas, ¿qué más nos habla? De 6 minutos. ¿Qué sucede? Estamos encontrando 3 magnitudes. Y en la definición nos decía en la regla de 3 compuesta, cuando encontramos más, ¿no? En este caso de 3 magnitudes, vamos a tener que desarrollar, pues, ¿no? Con la regla de 3 compuesta. Como se va mostrando, ¿no? A continuación que hemos estado viendo por el método de las rayas. Si en caso, ¿no? Ahí está máquinas, minutos y chompas. En las máquinas tenemos 6 máquinas. Ahí está, nos habla de minutos, 6 minutos. En las chompas nos habla de 6 chompas. ¿Cuántas chompas confeccionará? Nos dice la pregunta, ¿no? ¿Y qué nos habla más? 40 máquinas, ahí está, 40 máquinas. ¿En cuántos minutos? 18 minutos. No sabemos cuántas chompas van a tener que confeccionar. Luego, ¿qué hacemos? ¿No? Ya aplicando por el método de las rayas, ¿no? Teniendo pues el esquema que se va viendo, ¿no? De esta forma, mira, se dan cuenta, mira, de la obra, tiene ya que cruzar, no tiene que estar en la parte inferior, por eso acá está cruzando, porque las chompas son la obra, ¿no? Que se está teniendo que realizar o el trabajo que se tiene que realizar. Ahí es lo que va a suceder, o sea, antes de chompas tiene que aparecer ese cruce, ¿no? Ese es el método de las rayas, ¿no? Los tiene que ir cruzando.
Simplemente ya al final multiplicamos 6 por 6, luego por x igual a ¿quién? A 40 por 18 y luego por este 6. Ahora este 6 con ese 6 es 1. Ahora ese 6 sacamos sexta, sale 1. ¿Con quién? Con el 18. Ustedes quizás dirán, pero ¿por qué, profesora, se está multiplicando? ¿No? Algunos quizás están preguntando, quizás tienen esa duda. Lo que sucede o lo que estoy realizando en realidad es esto. Esta X va a quedar así y eso es igual a ¿quién? Vuelvo a escribir este 40, lo multiplico ¿con quién? Con el número 18, multiplico ¿con quién? Con el número 6 y luego ¿qué hago? Dividir entre ¿quién? 6 por 6. Ese 6 por 6 viene acá. O sea, para no estar realizando esta forma, y luego, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tener que simplificar este 6 con este 6. ¿Qué más? Este 18 con este 18, ¿no? Esa forma, ¿no? Tenemos que estar realizándolo, ¿no? Entonces, para no estar escribiendo este paso, simplemente ustedes simplifiquen, ¿no? Como estoy mostrándoles, jóvenes y señoritas. O sea, lo que tratamos es no desarrollarlo pues en el mayor tiempo, ¿no? Tenemos que desarrollar en el menor tiempo, o sea, tenemos que hacerlo más rápido, ¿no? Por algo estamos en el área ya de razonamiento, ¿no? O sea, lo más rápido lo que podamos, tenemos que ir desarrollando. Por eso es lo que estoy desarrollando, esa simplificación de jóvenes y señoritas, y aparte de ello, ¿por qué también? Como se está multiplicando antes del igual y después del igual, como se multiplican, realizan esa simplificación. Pero si ustedes ven cualquier otro ejercicio donde aparezca algún signo positivo, quizás negativo, no me van a tener que desarrollar pues la simplificación, pues no todo, en este caso depende de cómo se está multiplicando. Les estaba diciendo, bueno, este 6 se divide entre 6, el 18 se divide entre 6, nos sale 3. ¿Se dan cuenta? Mira, al lado del X está 1. 1 por 1, 1 por X, X. ¿Igual a quién? Este 40 por quién? Por el número 3. Ahí está. Y finalmente, 40 por 3 vamos a multiplicar. Entonces, X va a ser igual a ¿cuánto? 120 chompas, ¿no? Esa es la forma, es lo que vamos a tener que desarrollar. No sé si tienen dudas hasta ahí, jóvenes y señoritas. Ustedes de esa forma tienen que ir analizando, ¿no? Principalmente antes de que pongan la resolución, tienen que observar, ¿no? Cuántas magnitudes se está teniendo que indicar, ¿no? En el ejercicio. Ya depende de ellos. Si les indica tan solo 2, entonces se refiere pues a la regla de 3 simple. Pero ese simple se subdivide todavía en dos, uno que es directa y el otro que es inversa, ¿no? Entonces cuando era directa, uno de las magnitudes va a aumentar y el otro también aumenta. Si el otro disminuye, también el otro disminuye. Eso se refiere cuando es directa, ¿no? Y multiplicamos en aspa. Y cuando es inversa, ¿qué sucede? Uno de ellos va a aumentar, el otro disminuye. O si no puede disminuir, el otro va a aumentar, ¿no? En realidad va a ir. ¿Y cómo vamos a desarrollar? Una multiplicación de manera directa, ¿ya? Tenemos otro ejercicio. Nos dice, Meteoro, dice, recorre en 24 segundos un tramo de una carretera con una velocidad de 120 metros por segundo. ¿En cuántos segundos la recorrerá? Se aumenta su velocidad en 40 metros por segundo. Veamos en la resolución. Antes de indicarles, ¿no? ¿Cuál de los métodos? Quizás algunos ya lo ha ido, ¿no? Indicando, ya lo analizó. ¿Cuáles las reglas vamos a tener que utilizar? ¿Qué regla de 3 será? ¿Será simple o será compuesta? Simple. Muy bien, simple. ¿Por qué? Simplemente, mira. Acá vamos a tener que utilizar
Ahora apagamos. Van a tener que utilizar, en este caso, las magnitudes segundos y el otro nos habla velocidad. ¿No? Antes de la pregunta encontramos segundo y velocidad y dentro de la pregunta nos dice, nos habla segundos y nos habla velocidad. O sea, quiere decir que hay dos magnitudes, segundos y velocidad. ¿Cuántos segundos son? 24 segundos. La velocidad, 120. ¿No? Antes de la pregunta nos dice 24 segundos en un tramo de una carretera con una velocidad de 120 metros por segundo. Ahora, dentro de la pregunta nos dice lo siguiente, ¿en cuántos segundos? No sabemos, ponemos X, la recorrerá si aumenta su velocidad en 40 metros por segundo. Si en el anterior sí ha tenido 120 metros por segundo, si está aumentando sería 120 más 40, nos va a salir 160 metros por segundo. Mira, ¿qué ha sucedido acá en esta magnitud para poder analizar? Mira, ya no está en esta posición donde encontramos, en esta de acá, miren. Donde encontramos esos dos números tenemos que analizar. Ya, ahí tienen que analizar. En este caso vamos a analizar acá. ¿Qué ha sucedido? En la velocidad ha aumentado. ¿No? Si está aumentando la cantidad de la velocidad, ¿qué va a suceder con el segundos? ¿Será aumentar o va a disminuir? ¿Qué sucede? A ver, Va a disminuir. Muy bien, disminuye. ¿No? Si uno está aumentando la velocidad, pues no, quizás puede estar manejando un auto, quizás puede estar manejando una bicicleta, quizás una moto, no sé, ¿no? Está aumentando su velocidad, pero lo va a realizar en menos segundos, pues. Entonces, por lo tanto, ustedes así tienen que ir analizando. Y cuando ya analizan, entonces van a ir indicando, ¿no? ¿Cuál de la regla de 3 simple va a ser? ¿Será directa o es inversa? La directa es cuando tienen los mismos signos, ¿no? Y la inversa es cuando tienen diferentes signos. Y en este caso vamos a aplicar la regla de 3 simple inversa, del cual se va a tener que multiplicar, ¿no? De manera directa, así como se va indicando la flecha. ¿Quiénes se va a multiplicar? 24 por 120 va a ser igual a ¿quién? A X por 160. Multiplicamos 24 por 120, ¿no? Igual a X por 160. Luego, ¿qué van a hacer? Simplifiquen. Porque si van multiplicando 24 por 120 les va a salir un valor, luego van a tener que dividir con 160 y quizá un número elevado más se van a demorar, ¿no? Lo mejor simplificamos. De 120 voy a sacar o voy a dividir entre 40, me va a salir 3 y 160 yo lo puedo dividir entre 40 que sale 4. Voy teniendo 24 por 3 es igual a X por 4. El 24 voy a dividir entre 4, sale 6 y 4 entre 4 sale 1. Y nos va quedando 6 por 3 es igual a X. ¿Y cuánto es 6 por 3? Es 18 segundos. O sea, X es igual a 18 segundos. Y acá, mira, vamos colocando la cantidad que nos está saliendo. Mira, ¿qué sucede? De lo que teníamos 24, ¿qué ha sucedido? Ha disminuido, ¿ve? O sea, este signo que estoy colocando es simplemente para indicar disminuye, o si acá, por ejemplo, si coloco el signo más, acá aumenta. No es que yo voy a restar y el otro voy a sumar, no, es simplemente para indicar aumenta o disminuye. Ese símbolo nada más es para poder ir indicando, ¿no? Y si, mira, se dan cuenta, del 24 está bajando, mira, 18. Y sí estamos encontrando, es que, o sea, el desarrollo que hemos realizado es la correcta, ¿no? De esa forma vamos a decir que nuestra respuesta sería 18 segundos. Pasamos en otro ejercicio.
3. Si 10 sastres, dice, hacen 20 ternos en 12 días, ¿en cuántos días? Dice, 6 sastres harán 15 ternos. Veamos en la resolución, ¿no? Nos habla de sastres, nos habla de ternos y nos habla de días. Pero primero vamos a poner acá días y luego ternos. Porque ahí es lo que está en este caso se está realizando, o la obra, ¿no? O el trabajo que se está realizando. ¿No? Entonces, sí, como la obra, pues la obra es confección de ternos, pues, ¿no? De esa forma. No es que ustedes me van a tener que ordenar de acuerdo como va indicando acá, ¿no? Sastres, luego ternos y luego días, no. Cuando tienen dos magnitudes, ahí sí lo pueden realizar en ese orden, ¿no? Cuando tienen dos, pero si tienen de 3, ustedes tienen que recordarse del esquema que se ha realizado por el método de las rayas. Y esa es la forma, ¿no? Que se debe de ir ordenando. Ya nos habla de 10 sastres, ¿cuántos días? 12 días, ¿cuántos ternos? 20 ternos. La pregunta dice, ¿en cuántos días? Bueno, no sabemos. ¿Cuánto nos habla? 6 sastres, días no se sabe. 15 ternos van a tener que realizar. En este caso es la regla de 3 compuesta, para lo cual vamos a utilizar por el método de las rayas, así como se va indicando, ¿no? Primero vamos a hacer esa línea, ¿no? Siguiendo, se va a multiplicar 10 por 12 por 15 y luego, ¿quién? 6 por X por 20. Ahí está, 10 por 12 por 15 igual a ¿quién? A 6 por X por 20. En este caso, vamos a tener que ir simplificando. ¿No? Se simplifica, por ejemplo, si hace acá 10 entre 10 es 1, 20 entre 10 es 2. ¿Quién más? El 12 entre 6 es 2, 6 entre 6 es 1. Y finalmente, ¿quién se simplifica? Este 2 con este 2. Acá nos queda 1, bueno, acá también es 1. 1 por 1 es 1, por 15, 15. Acá nos queda 15. Acá 1 por X, X. X por 1, X. ¿No? Entonces estamos teniendo que X es igual a 15 días. ¿Por qué lo pongo días? Porque acá está, mira, nos está indicando ahí. Por eso se va indicando, ¿no? Depende ya de la variable donde se esté indicando. En este caso nos está saliendo 15 días. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a ir continuando ya para poder ir concluyendo el último ejercicio. Nos dice 4, si 8 tractores, dice, pueden mover 400 toneladas de arena en 24 horas, ¿cuántas toneladas de arena pueden mover 5 tractores en 20 horas? Ahí en primer lugar vamos a poner tractores, horas y toneladas. Acá también vamos a aplicar la regla de 3 compuesta, porque estamos encontrando 3 magnitudes. ¿No? Ahí está el esquema, estoy volviendo a indicarles para que ustedes se recuerden, ¿no? En ese orden que tienen que ir indicando. En el ejercicio nos habla de 8 tractores. En las horas, ¿cuántas horas nos dice? 25 horas. ¿Cuántas toneladas? Son 400 toneladas. Otro nos habla ¿no? Nos habla de, en este caso, 5 tractores. ¿Qué más? ¿En cuántas horas? 20 horas. Y no sabemos cuántas toneladas se va a tener que realizar. Lo único que nos queda es aplicar el método de las rayas, ¿no? O sea, entre horas y toneladas va a existir pues ahí el aspa, ¿no?
Y si nos queda finalmente la multiplicación de 8 por 25 por X igual a ¿quién? A 5 por 20 por 400. Luego sacamos quinta, 25 entre 5, 5, 5 entre 5, 1. Estoy multiplicando 8 por 5, 40, igual a ¿quién? A 20 por 400. Luego ese 40 se está dividiendo entre 40, sale 1, y el 400 entre 40 nos va a salir 10. Y 1 por X es X, y 20 por 10, ¿cuánto sale? 200. X es igual a 200 toneladas. O sea, de esa forma ya ustedes tienen que ir analizando, ¿no? Y el desarrollo para poder ya obtener el resultado. Si quizás no vaya a quedar alguna duda, ya me van consultando, ¿no? De manera personal. Bueno, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Ya nos estaríamos viendo en las siguientes clases, jóvenes y señoritas. Gracias, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego con todos. Hasta la siguiente clase. Hasta luego, Chao, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesor, y que tenga una feliz Navidad. Hasta luego y gracias. Igual manera para ustedes. Hasta luego con todos.